Glorificamos y exaltamos el nombre de Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Estamos nuevamente con ustedes para presentar otro tema siempre relacionado con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los temas anteriores tocamos algunos pasajes del profeta Isaías, quien él se expresa de una manera muy clara alrededor de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar a los evangelios y nos vamos a detener en primer lugar en lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hay algo que algunos comentaristas han discutido y que resulta muy interesante hablar de la entrada triunfal de Jesús. Para algunos no debería ser la entrada triunfal, porque Él fue recibido bien aparentemente y después fue todo lo contrario. Sin embargo, al final de todo este drama, vemos que Él triunfó. Entonces tiene validez eso de la entrada triunfal. En Lucas 19, antes de que Jesús entrara a Jerusalén, o mejor dicho, lo vamos a poner de otra manera, que después que Jesús entró a Jerusalén, según el relato de San Lucas, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando Lucas 19, del 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, es decir, de su revelación. No se le dio suficiente importancia. Sin embargo, aquí Jesús está advirtiendo lo que vendrá después. Es decir, que no lloren por lo que está sucediendo, sino por lo que va a suceder posteriormente, y que eso se va a dar en el año 70 de la era cristiana, que fue cuando Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, entró a Jerusalén y la destruyó. Pero aquí, en la entrada triunfal, que usamos el pasaje de Marcos capítulo 11, nos dice que cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino de asno en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Aquí tenemos primero el anuncio de una profecía relacionada con la venida del rey. ¿Qué rey? El rey de los judíos, el rey de reyes, el señor de señores. Pero esta profecía aparece en Zacarías 9:9. Eso es lo primero. Y lo otro, que ya lo referimos, tiene que ver
lo que sucedió después de la entrada triunfal, que Jesús, por cierto, lloró sobre Jerusalén. No era para menos. Por lo que venía era una cosa terrible. Pero también, ¿por qué llora? ¿Por qué llora sobre Jerusalén? Por lo que le esperaba, como decíamos, en los años venideros, ya de nuestra era, de la era cristiana. Es decir, la destrucción de los romanos. Y por el otro lado, la destrucción del templo, que el templo para los judíos fue y sigue siendo, aunque no hay templo en Jerusalén, diríamos nosotros el símbolo de mayor representación de la presencia misma de Dios sobre esta tierra. Por eso es que el templo fue y está en perspectiva lo que se conoce como el tercer templo para la construcción del mismo después de estas destrucciones a que ha sido ya expuesto. Sin embargo, hay algo también que nos debe de llamar la atención, y es que Jesús preparó muy bien todo esto relacionado con su entrada a Jerusalén. Advierto algo que es importante: no es la primera vez que Jesús va a Jerusalén, porque en distintas ocasiones, y lo vemos ahí en distintos relatos, sobre todo cuando habían celebraciones, particularmente la Pascua, Jesús, como buen judío, él asistía a esta actividad muy importante, de gran valor para los judíos, por lo que representa la Pascua para el pueblo del Señor cuando fue precisamente liberado del dominio del faraón, después de 430 años de estar sometido a la bota, por decirlo de esa manera, del faraón. Entonces, Jesús prepara todo este acontecimiento porque Él va a entrar ya con otro propósito. Y este propósito es culminar con la tarea redentora que su Padre le había encargado. Es decir, completar la misión por la cual Jesús vino a esta tierra, enviado desde luego por el Padre, como bien lo dice San Juan. Entonces dice aquí que él, y si alguien dijere con respecto al pollino es un burrito que nadie lo ha montado, óigase bien. Por eso es que este burrito va acompañado de la madre de la burra. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de animal, cuando están chiquitos, como otros también, o están pequeños, suelen dejarse acompañar de su madre, como también sucede en los seres humanos cuando uno ha pasado por esa etapa. Y en este caso, pues no va solo este burrito, sino que va acompañado de su madre. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Como quien dice, vamos a cumplir una misión. Ya Jesús había dejado arreglado este asunto. Ese burrito o esa asna no era de su propiedad. Fíjense ustedes, no era de su propiedad. Ni eso tenía Jesús. Fíjense, ni eso. Hay muchas personas muy pobres, con grandes limitaciones económicas, pero disponen ahí de un caballito o un buen caballo, pues para hacer sus diligencia y resolver también sus necesidades cotidianas. Es decir, que le sirve como un instrumento
de trabajo para ganarse la vida. Pero Jesús no tenía ni eso, sino que lo fue a encargar, por decirlo de esa manera, arreglar con el dueño y que iban a llegar por él. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Por qué? Porque no es de él. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Fíjense que todo aquello es un acontecimiento, hay una alegría, hay una algazara, hay una algarabía, porque se trata de que está entrando el rey de los judíos a Jerusalén. Pero ¿dónde está el fondo del asunto? ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? Es decir, alegres, contentos, porque quienes recibieron a Jesús en la entrada en Jerusalén pensaron que era el hombre seleccionado por Dios para derrotar a sus enemigos. Es decir, ellos pensaron en un guerrero, pensaron con este hombre ya se acabó este problema con los romanos. Y resulta, amados hermanos, que nosotros siempre estamos pensando en lo que va a terminar aquí, en lo que se va a acabar, y estamos tratando de resolver lo material y no estamos viendo hacia el futuro. Pero esto posteriormente, podríamos decir, provocó cierta decepción en la gente que recibió a Jesús. ¿En qué sentido? Veamos primero aquí. Dice, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna significa, sálvanos Señor, sálvanos. ¿Sálvanos de qué o de quién? Pues del Imperio Romano. Ellos están pensando en eso, no están pensando en la salvación eterna. No, y muchas personas no quieren pensar en eso en la actualidad, sino que están buscando cómo resolver solamente las demandas, las necesidades, los problemas que se nos presentan a diario. Y eso es una realidad. Sin embargo, lo más importante es que nosotros pensemos dónde es que vamos a pasar la eternidad. Eso es lo fundamental. Debería ser lo prioritario en cada uno. Entonces, aquello es una alegría. Sálvanos significa Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vean ustedes qué recepción más hermosa, más agradable. Sin embargo, las cosas después dan un giro de 180 grados. Y dice aquí todavía, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en la altura. Vean, una alabanza extraordinaria. Y algo también que es bastante interesante cuando dicen bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Es que sabemos perfectamente bien que el papel de David cuando él reinó, que por cierto fue el segundo después de Saúl, fue de gran relevancia, de gran trascendencia. David dejó todo un legado, dejó toda una trayectoria de gran impacto entre los judíos, sobre todo por
la forma en que él condujo al pueblo. Creo que fueron más o menos unos 40 años que hubo paz, porque David fue facultado por el Señor para hacer toda una tarea hermosa en el pueblo de Israel. Pero aquí viene la otra parte, y es que recordemos que así como Jesús entró a Jerusalén, Él también quiere entrar en nuestra vida. Pero fíjense que para que Jesús entre a nuestra vida, nosotros debemos de limpiar con su ayuda nuestra vida. Y ese es el sentido de esto. Dios quiere que nosotros le demos cabida en nuestros corazones y que Él pueda morar allí siempre. Entonces, concluyendo, quien entró a Jerusalén para entregar su vida por nosotros, nos invita ahora a que entremos a su redil para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misión en esta tierra fue muy especial. La misión de salvarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Gracias también te damos, Señor, porque en medio de las dificultades, de los problemas, de las adversidades, sabemos que podemos contar contigo. Danos sencillez, danos humildad y danos la capacidad y la inteligencia y la prudencia suficiente para darte cabida en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.